De hoy vamos a tratar el tema de embarazo adolescente, un problema de salud pública. Y pues para ello está con nosotros la maestra María de Lourdes Barbosa Cárdenas. Ella es sexóloga educativa, además de ser la presidenta, la directora de Mujeres en Frecuencia AC, y a quien le damos la bienvenida. Lourdes, muy buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Sergio. Muy buenos días a ti, muy buenos días a quienes nos sintonizan, a todo el equipo técnico que hace posible esto y de verdad pues una felicitación por la iniciativa y creo que es muy importante tener el diálogo abierto con nuestra sociedad. Claro que sí, y en temas, justo como decimos, temas relevantes de la realidad social, como el embarazo adolescente, y nosotros le estamos llamando a tono de pregunta, un problema de salud pública. ¿Será un problema de salud pública? Pues justamente está hoy la maestra Lourdes Barbosa para comentarnos si es o no es y qué medidas debemos de tomar pues para prevenirlo, erradicarlo, en fin. El objetivo de este conversatorio es brindar información a mamás, papás, maestros, maestras, jefes y jefas y toda persona adulta que conviva con adolescentes, tal cual como lo dice la guía que nos viene a presentar Lourdes, con el fin de intentar reducir el número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente a los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, yo para ello, para iniciar este conversatorio, traje una breve introducción con algunos datos estadísticos que nos confirmará Lourdes. Y bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 dan a luz cada año. México tiene el primer lugar a nivel mundial, el primer lugar en embarazo adolescente. En el país, en el 2015, el INEGI registró 400,000 nacimientos de bebés entre mujeres de 19 años o menos. Y bueno, yo hice esta operación, pareciera 400,000, pareciera cualquier cosa, Lourdes, pero hice una operación y lo dividí entre 365 días y estamos hablando que son 1,096 embarazos por día, nacimientos por día, 46 por hora. Es un poco para resaltarlo. De estos, alrededor de 10,280 se dieron entre niñas de 10 a 14 años. Esto lo vamos a comentar en un rato con Lourdes porque es una cifra escalofriante, escúchenlo. Y esto es 28 por día y 1.12 por hora. Y justamente trajimos también a Lourdes porque ella tiene esta gran idea. La educación es el mejor anticonceptivo. Y este tema debe de abordarse a edad temprana, donde se incluyan programas sólidos basados en evidencias sobre educación sexual en las primarias y secundarias. Bueno, pues aquí está Mujeres en Frecuencia C y el programa Proequidad de InMujeres presentan la guía Edisex Audiotalleres para entender la sexualidad de las y los adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos, donde la creadora de contenidos es nada menos que la maestra Lourdes Barbosa, ya lo dije, sexóloga educativa, y la directora de Mujeres en Frecuencia, y esta guía está dirigida, como bien lo dije en el objetivo, a mamás, papás, maestros, maestras, jefes, jefas y toda persona adulta que conviva con adolescentes. Sin más preámbulo, tenemos a la maestra Lourdes y yo le preguntaría, en primer lugar, ¿qué gran problema tenemos enfrente? Si estamos hablando de un problema que estamos denominándolo problema de salud pública. Lourdes, ¿cómo es? Sí, sí es un problema de salud pública, de hecho está tipificado por la Organización Mundial de la Salud, como ya lo mencionaste, y tiene varios elementos que lo hacen este problema de salud pública. En primera, estamos hablando que significa un gran costo económico y también de respuesta para el sistema de salud, porque estamos hablando que todos los embarazos que son en mujeres menores de 19 años son embarazos de alto riesgo. Esto significa que va a implicar una hospitalización, que va a implicar una atención para la cual un sistema tiene que dar respuesta. Por lo tanto, es un problema en ese sentido. Y otro problema que también es muy grave y por lo cual se considera problema de salud pública es lo que tiene que ver con la violencia sexual. Hay que recordar y
hay que saber algo que no se dice cotidianamente, que un alto porcentaje de los embarazos, sobre todo en niñas menores de 14 años, son producto de la violencia sexual, mayoritariamente ejercida por hombres que están dentro del entorno familiar. Hablamos de papás, de padrastros, de tíos, de abuelos, de hermanos, primos, que están cometiendo violencia sexual contra las mujeres jóvenes, adolescentes, que dan como resultado un embarazo. Y ahí es un problema de salud, porque la violencia en sí es un problema también de salud absolutamente pública. Entonces, otro de los elementos es lo que tiene que ver con el acceso a los métodos anticonceptivos, que también tendría que ser una respuesta de un sistema de salud que no se está cumpliendo. Hay que recordar que venimos de 2 sexenios particulares en donde se anuló la educación de la sexualidad y también lo que tenía que ver con los costos se redujeron terriblemente con lo que es la demanda en torno a métodos anticonceptivos y también a la atención de la sexualidad durante la adolescencia. Consecuencia, también eso incrementó los índices de embarazos, pero no diría yo que es la única razón. Estamos diciendo que lo que ha habido es una carencia para las mujeres y las niñas en el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos dicen que tienes que tener información sobre la sexualidad para que puedas decidir de una manera libre, de una manera saludable, de una manera segura, de una manera informada, y esa información no está llegando a las niñas, a las adolescentes ni a los adolescentes. También nos dice que tú debes elegir cuándo, cómo y con quién ejercer tu vida sexual, y hay que recordar que los derechos sexuales y reproductivos dividen lo que es la salud sexual, de la vivencia del cuerpo, del placer, del despertar sexual, y lo que tiene que ver con la reproducción, que son derechos completamente diferentes. Aún así, los derechos a la reproducción dicen que tú debes elegir o que tienes el derecho a elegir cuándo, cómo, dónde y con quién. Y lo que ha sucedido es que estas mujeres en una cultura patriarcal no han podido ejercer sus derechos, por lo tal es un problema de salud pública. Imagínate que, y lo vemos cotidianamente en las distintas campañas, en que se responsabiliza a la mujer, a la niña de estos embarazos, y no hay una cara para el varón que participó en ese embarazo. Y lo que los estudios, sobre todo de asociaciones civiles, han dado cuenta es que estos adultos que participan en esos embarazos suelen ser adultos con menores de edad. Entonces, hay todo un proceso que hay que revisar y sí estamos ante una problemática bastante grave que está cobrando costos no solamente a nivel de la salud, sino del desarrollo mismo del país. ¿Por qué? Porque tenemos niñas y niños, chavos y chavas que están siendo papás y mamás a muy temprana edad, y lo que esto está significando es que están cortando sus proyectos de vida. Entonces, no concluyen estudios, por lo tanto tienen trabajos muy precarios y por lo tanto se va incrementando el círculo de la pobreza, porque estos niños y estas niñas tendrán bebés con carencias que entrarán a afectar un núcleo familiar nuclear. Es decir, el niño, el chavo, la chava se va a vivir con la mamá, con el papá, y esto genera una dinámica familiar que también retorna a la pobreza. Entonces, estamos verdaderamente en una situación muy alarmante. Tú ya diste cifras, se considera que 77 niñas adolescentes en un mapa de cada 1000 son madres, ¿no? Y de estos tenemos que en el 2000, tuviste un dato del 2015, en el 2018 se produjeron más de 340,000 nacimientos en menores de 19 años, de los cuales 10,400 fueron en niñas de entre 10 y 14 años. Estamos hablando de una situación verdaderamente alarmante y nos corresponde como sociedad en su conjunto atenderla. Sí, así es. Y en este apartado, en esta cosa que decías de que dejan sus estudios, creo que principalmente quien deja los estudios son las mujeres, son las niñas y adolescentes. Así es, esta es una cuestión que tiene que ver necesariamente, obligadamente con la discriminación y la violencia de género, porque son las mujeres a las que se les responsabiliza de un embarazo que muchas veces fue producto de violación y
no pensemos solo la violación en un acto de violencia, de ataque violento, ¿no? También hay violencia cuando hay chantaje, cuando hay coerción, cuando hay manipulación, ¿no? Cuando esto de nada más tantito, nada más, ahí hay manipulación y también hay violencia. Y entonces está afectando a las mujeres en una sociedad que además las culpabiliza. Es decir, cuando aparece el embarazo, efectivamente, la responsable única es ella, pero quien cometió o quien participó de ese embarazo queda completamente impune, libre. Efectivamente, el hecho de que no tenga el embarazo en su cuerpo, pues da esta libertad. Y nosotras hemos visto que los papás, las mamás, incluso el sistema mismo de educación y social, disculpa y a los varones y pueden seguir su vida normal. Pero una mujer pasa por un proceso de recriminación, de culpabilización, de victimización que la obliga a truncar su proyecto de vida, pero además con otras consecuencias, como el hecho de que al incorporarse, por ejemplo, una chava que ha tenido un hijo y se incorpora al núcleo familiar, entonces entra una violencia cotidiana dentro de la familia que todos los días está sentenciando, señalando, culpabilizando, y ahora vas a trabajar y ahora vas a hacer esto, no vas a salir con nadie más, tu vida se acabó. Es decir, hay una serie de sentencias que se le dan a la mujer y que están cobijadas por una cultura patriarcal en que está dividiendo en este sentido la responsabilidad frente a un embarazo, exculpando desde luego a los varones en todo lo que tiene que ver con esta construcción de lo masculino. Sí, perdón, y creo otra cosa también que ocurre, digo, a reserva de lo que tú me digas, es que terminan las abuelas cuidando a estos bebés también. Sí, esto tiene que ver también con esta cuestión de la cultura del cuidado, ¿no? Además. Somos las mujeres las que somos responsables de cuidar siempre que hay alguien que necesita la ayuda, ¿no? Pueden ser estos nietos, pueden ser los hijos enfermos, los hombres enfermos, las personas que por alguna situación están en condición de vulnerabilidad, les corresponde a las abuelas, incrementando las dobles, terceras, cuádruples cargas de trabajo que suelen tener. Y así es como se planea en una sociedad que no está dando una respuesta asertiva para atender una problemática social. Y de nueva cuenta son la niña o la mujer que ha tenido este embarazo, la abuela y las mujeres que están alrededor, en una relación que también viene a ser muy violenta en todos los sentidos, ¿no? Se altera el núcleo familiar y al alterar el núcleo familiar alteramos la sociedad en nuestro conjunto, las condiciones que vemos. Por supuesto. Y ese yo creo que es el llamado más importante de este trabajo que nosotras hemos hecho, de invitar a que todas y todos nos sumemos a resolver una problemática que nos compete, ¿no? Que no se vale de yo no tengo hijos, porque además hay una sentencia social también muy fuerte, ¿no? Estas niñas han enloquecido, ya las vemos fumando, ya las vemos en las fiestas, ya las vemos de no sé dónde, ¿no? Que además tiene que ver con los derechos a la libertad también de las mujeres. Y cuando se sentencia solo a las mujeres, pues estamos generando un clima de animadversión que tiene consecuencias sociales, no es ajeno. Es decir, imagínense, si ahorita tenemos los niveles de pobreza que tenemos, ¿cómo nos vamos a ver en 3 generaciones cuando estos niños de estas mamás y de estos papás jóvenes estén en una etapa también de adolescencia? Es decir, son ciclos y si no participamos en su atención, vamos a tener un reconocimiento en el desarrollo integral del país. Tenemos que tener esa visión, no es algo ajeno, no es una situación que deba resolverse en lo individual y no es algo que solo le corresponde al gobierno, porque lo que hemos detectado en los distintos programas es que aunque hay muchos esfuerzos, muy buenos esfuerzos, como está la Estrategia Nacional, la ENAPEA, pues no avanzamos tanto porque no hay una toma de responsabilidad en el entorno donde se mueven los chavos y las chavas, y ahí es hacia donde nosotras trabajamos. Muy bien, Lourdes, muy bien, qué gran tema. ¿Cómo nace en Mujeres en Frecuencia y cómo es que ustedes deciden abordar un tema tan controversial como lo es este de embarazo adolescente?
Bueno, para ir entrando en materia, perdón. claro, Mujeres en Frecuencia cumple este año, en pocos días estaremos cumpliendo 20 años de trabajo continuo. Mujeres en Frecuencia viene trabajando en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y desde luego que los derechos sexuales y reproductivos son de los más importantes. Yo diría que allí es donde inicia la sumisión y la dominación realmente de las mujeres, que se va a trasladar a otros ámbitos. Pero cuando las mujeres no tenemos acceso a nuestro propio cuerpo, cuando no ejercemos los derechos sobre nuestro propio cuerpo, hemos perdido muchos territorios. Entonces, nosotras nos hemos dedicado a hacer un trabajo en este sentido, particularmente con jóvenes, mujeres jóvenes y hombres jóvenes, y ha sido una experiencia muy interesante. Hemos viajado a distintas comunidades en distintos estados, hemos trabajado directamente en procesos, y nos hemos dado cuenta que los chavos y las chavas ya están hartas y hartos de que les pasemos diapositivas con penes llenos de granos, de estas imágenes horribles de eso te va a pasar y te vas a morir mañana a las 8. Están hartos. Están hartos de todas estas informaciones de culpabilizadoras de mira, si haces esto te va a pasar y entonces luego, ta. Tú le preguntas a un chavo y una chava si conoce los condones y te dicen que sí. Les preguntas que cómo se ponen y te dicen cómo. Y les preguntas dónde conseguirlos y tienen una idea. A lo mejor no tienen recursos, pero tienen una idea. Lo cual significa que hay otros factores alrededor que están impidiendo que ellos ejerzan sus derechos a una vida saludable sexualmente. Esos otros factores alrededor son los que nosotras hemos trabajado, hemos investigado y nos damos cuenta que el entorno inmediato a los chavos y las chavas tiene un peso muy fuerte para aumentar el riesgo frente al embarazo no deseado y frente a muchas otras cosas como las infecciones de transmisión sexual. Claro, además. Por darte un ejemplo, hablando de condones, la estrategia, la ENAP, a través de distintas instituciones que participan, establece que los métodos anticonceptivos serán cercanos a los chavos y las chavas para que los puedan usar. Hemos ido a comunidades donde los condones llegan a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria, y los tiene el director. El director los mete a su estante en su oficina. ¿Qué adolescente va a ir a tocarle la puerta al director? Oiga, deme unos 2 condones porque fíjese que hoy, ¿en dónde? Sí, no. ¿No? Eso significa que el entorno no es favorable para que haya un ejercicio pleno de los derechos en los chavos y las chavas. Y es eso lo que nosotras estamos trabajando. Cómo modificar estos patrones en las personas adultas para que podamos facilitar el acceso a una vida saludable sexualmente. En lugar de facilitarlo, los estamos orillando a que enfrenten situaciones verdaderamente de riesgo. El vivirlo en la clandestinidad, por ejemplo, eso de que en las 4 paredes nadie dice nada, ¿verdad? Y sabemos cuál es el comportamiento del papá, del tío, de la niña que está cercana y se pone nerviosa, pero nadie dice nada, porque son las 4 paredes, ¿no? Entonces, no podemos seguir permitiendo que este tipo de cosas pasen y debemos asumir una responsabilidad. Por eso nosotras le apuntamos a generar entornos favorables para que los chavos y las chavas puedan vivir sus derechos sexuales y reproductivos de una manera saludable. Ya comentaste un poquito esto, pero yo sí quisiera abundar en por qué el avance de esta problemática se agudiza más entre los jóvenes en condición de pobreza, de bajos niveles educativos también, de zonas rurales y urbanas populares. Sí, es el asunto del acceso, ¿no? a las distintas posibilidades para enfrentar un embarazo, es el único punto que llamaríamos como diferente entre las clases, porque en realidad el problema del embarazo adolescente no es exclusivo de clases populares o de clases rurales. Ya. Lo que sí sabemos es que las condiciones de pobreza agudizan el acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, o a interrupción legal del embarazo, ¿no? Es decir, las condiciones de pobreza agudizan estos riesgos de los que venimos hablando y hacen que efectivamente en comunidades rurales, urbanos populares, en comunidades de bajos recursos, haya un mayor incremento de los embarazos que concluyen como embarazo,
¿no? Y que incluyen con un parto y con un nacimiento, porque sabemos que en otras clases en donde hay más accesibilidad, hay otras opciones como, por ejemplo, interrumpir un embarazo con una anticoncepción de emergencia o de interrumpirlo legalmente con un ILE o de el acceso a los recursos que pudiera haber. Para empezar, el acceso al método anticonceptivo que puede conseguirse comprándose, ¿no? Hay por ley una obligación de poder distribuirlos en los centros de salud. Sin embargo, sabemos, sobre todo en los últimos años, que ha habido regiones donde hay desabasto y donde también el acceso para las adolescentes no ha sido tan fácil. Por ejemplo, todavía se solicita que haya una persona adulta que te acompañe a una consulta en materia de salud sexual y reproductiva. Entonces, a veces las chavas y los chavos pues no tienen este recurso de quién puede ir contigo. Ahora se está modificando, la norma ya dice que tú como adolescente puedes solicitarlo, pero culturalmente todavía pesa mucho, ¿no? Imagínate un centro de salud donde son 100, 200 personas, donde todos se conocen y que tu hijo o tu hija venga a pedirte un método. Hay comunidades en que efectivamente las mamás y los papás han asumido una responsabilidad y las llevan a consulta, pero todavía hay un peso social muy fuerte, que es esto a lo que yo le llamo los entornos desfavorables, que hacen que en lugar de prevenir el riesgo, se incremente. Entonces, sí, la cuestión de pobreza es algo que nos llama a alerta muy fuerte, y también entender que si no respondemos a estas necesidades, este ciclo de pobreza seguirá incrementándose y seguirá agudizándose con consecuencias para el desarrollo de todo el país. Como que lo dejas visible. ¿Por qué es importante trabajar con adultos estos temas? ¿A dónde nos lleva? Sí, mira, hay una cosa, ha habido una brecha muy separada entre adolescentes y adultos, personas adultas, hombres y mujeres. Nosotras hicimos una serie de sondeos para platicar con los chavos y las chavas sobre cuáles son sus intereses en torno a la sexualidad, ¿no? Y Muy bien. ¿tú qué tema piensas que les llamaría la atención a los chavos o a las chavas? ¿Qué crees que les gustaría saber en torno a la sexualidad? Híjole, pues yo creo que ya saben mucho, ¿eh? Yo creo que ya saben mucho. Yo creo que muchos de ellos nos darían, de verdad, clases en el sentido completo, integral de la sexualidad. Así es. O sea, lo saben, pero no sé, no sabría ahorita decirte, porque hemos mencionado tantas. Pero cuando tú platicas con los papás y las mamás, tienen una idea muy limitada en cuanto a las necesidades de información de los chavos y las chavas. Por darte un ejemplo, en una de las pláticas que dimos en Campeche, primero la dimos con adolescentes y luego la dimos con papás y mamás de ese grupo de adolescentes. Y cuando yo les pregunto a los papás y mamás cuál creen que es el tema que más les interesa a los chavos y a las chavas, me dicen cosas como métodos anticonceptivos, como noviazgo, como la primera vez, cuando el tema número 1 de las preguntas que nos hicieron los chavos fue sexo anal. Y cuando yo lo comento con los papás y las mamás, se quedan así de, oye, pues sí, están ahí los intereses. Y es muy justificable, porque pensar en el sexo anal es pensar en no embarazo. ¿No? Sin embargo, no es atender todo lo que tiene que ver con los riesgos frente a las infecciones de transmisión sexual que no se conocen, ¿no? Entonces, sí falta entender, acercarnos y ver que los chavos y las chavas están en otro momento, que nos han superado en información, pero que eso no significa que no enfrenten riesgos y que como personas adultas tenemos que apoyar. Otra situación por la cual es importante hablar con adultos, varones sobre todo, es porque son los principales perpetradores de la violencia sexual. Además. ¿No? Y si no hablamos, ese pareciera un tema, es bien curioso, a mí me llama tanto la atención porque hacemos encuentros, foros, seminarios y que los riesgos y el embarazo y tantos niños y tantas niñas. ¿Y cuándo hablamos con los hombres? ¿Cuándo decimos el número de varones que están embarazando niñas, adolescentes? ¿Cuándo hablamos de los varones en la familia que están embarazando, abusando
de sus sobrinas, de sus hijas, de sus nietas. Es decir, pareciera que ese es un tema que nadie quiere tocar. Y claro que en una sociedad patriarcal, pues es mucho más fácil seguir diciendo, ay, la niña, que no sé, ay, mira esta niña. ¿Y los señores cuándo? Entonces, nosotras, ahí es donde hablamos de este entorno de hablar con los varones. De hecho, en la guía DISEX, ahorita hablaremos de la guía, dedicamos un taller para los hombres, y así se llama, porque lo hacemos en un tono de pregunta. ¿Qué hacer si tengo la inquietud de abusar de una niña o de un adolescente? Porque sabemos que lo viven. Pero ¿cómo lo frenas? ¿En qué momento lo frenas? ¿Por qué siguen pensando los varones que el sexo es súper dominante y que cuando empieza una excitación no la puedes dejar hasta que no cumples? Ese es un rollo que lo escuchas. Tú vas a las audiencias, a las distintas reclusorios, y ese es un no me pude controlar, ¿no? No pude detenerme. Claro que se puede detener, pero no hemos hablado, no nos hemos metido a ese tema. Y ahí es donde están los principales agresores, de los cuales un altísimo porcentaje, yo diría el 85%, está libre. No hay ni culpa ni nada, y a veces ni en la propia familia, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos que hablar. Si ellos son quienes están cometiendo esta violencia sexual, si ellos son quienes están participando de estos embarazos, no pueden quedar fuera. Entonces tenemos que hablar con los varones que están teniendo estas relaciones. Y no me refiero solamente a varones que en nuestro imaginario nos vienen las edades de 40, 50, 60 años y con cara de malo y así como nos los dibujan. Pues no, porque no hay un perfil del abusador, ¿no? Pero a veces no se necesita ser tan grandes. A veces hay casos de un supuesto de noviazgos, yo lo llamaría supuesto, no es necesariamente, pero de hombres que tienen 20, 25 y sus parejas son de 15, 17, ¿no? Es decir, el margen de edad probablemente no lo veamos tan diferenciado, sin embargo, sí la ley lo tipifica como delito. Claro, y estamos hablando que si tú tienes más de 18 años y cometes este tipo de actos, está tipificado como violación. Incluso cuando tú tienes 11 y el abusador tiene 17, porque ahí hay una diferencia de 6 años. Entonces, se considera abuso y está tipificado y tiene sanciones. Entonces, bueno, otra de las razones por las cuales hay que hablar con las personas adultas es por esto, por lo que tiene que ver con la violencia sexual y que a veces se produce en la propia casa y que a veces hay una especie de silencio en donde todas y todos quienes intervenimos en ese hogar tenemos cierta complicidad. Sí, lo tapan. Lo ocultan absolutamente, sí. Entonces, debemos hablar con las personas adultas, porque las personas adultas estamos haciendo este entorno. Queremos hablar con los maestros y las maestras. ¿Por qué? Porque muchas veces los casos, las dudas, las inquietudes llegan ahí. Llegan con la maestra de biología, llegan con el maestro de física, llegan con la psicóloga, la orientadora, es donde se canalizan. Y a veces los maestros y las maestras no tienen herramientas para resolver y a veces son quienes empiezan a censurar en un primer momento. Pero ¿cómo hiciste esto? ¿Y cómo quieres hacerlo? ¿Y cómo se te ocurre? Y le voy a hablar a tu mamá y le voy a hablar a tu abuelo y le voy a hablar. Entonces se vuelve un sistema condenatorio, así como de les consulto, no les consulto, les hablo, no les hablo, les digo, no les digo, me acerco, no me acerco. Y estamos, de nueva cuenta, excluyéndolos y orillándolos a prácticas de riesgo. Porque una cosa que es importante, que no lo hemos mencionado, en México se considera que el inicio de la vida sexual, que además ya disminuyó la edad, está entre los 12 y 17 años de edad. 12 y 17 años de edad. Cada vez se vuelve más, se va reduciendo, se va haciendo más temprana. Y evidentemente la mayoría llega sin información. De hecho, se considera que alrededor del 25% de las primeras relaciones sexuales en estas edades son sin métodos anticonceptivos. No se usó condón, no se usó ningún tipo de método. Y también se considera que la información
La educación de la sexualidad les da herramientas para poderla enfrentar de una forma diferente. Y lo que encontramos es que los chavos y las chavas de todos modos van a tener las relaciones, de todos modos van a experimentar. Porque si pensamos de no le digo, no le hablo, la encierro, le pongo llave, pensamos que no va a suceder. No es la solución. Y no es la solución, porque aparte estoy violentando sus derechos, pero además va a haber una experimentación en medio de riesgos para su salud sexual. Entonces es importantísimo que como personas adultas ampliemos ya nuestra visión y podamos ayudar. Por lo menos, si yo no puedo hablar o me da pena, o a mí también, pues claro, por la sexualidad nos confronta nos inhibe un poco. a todos y a todas, ¿no? Y lo entendemos, pero sí como buscar otras herramientas. Y eso es lo que nosotras tratamos de dar, estas herramientas para que personas adultas puedan apoyar y crear entornos favorables a la vivencia de la sexualidad de sus hijos, de sus hijas, del sobrino, del vecino, vecina, porque todos lo necesitamos, todas lo necesitamos. Claro. Ya lo mencionaste. A ver, ¿qué nos puedes decir de la guía Edisex Audio Talleres? ¿Hacia quién va dirigida? ¿Cómo es que nace esta guía? ¿Para qué? Tú dinos, porque sí es una gran guía, yo la revisé, son como 15 temas, si mal no recuerdo. Son 15 temas. Adelante. Sí, nosotras en el trabajo que hemos hecho, y no solo nosotras, otras instituciones como el Instituto Mexicano de Sexualidad, IMESEX, que hizo un gran estudio con papás y mamás para preguntarles si estarían de acuerdo a que sus hijos e hijas se les impartiera educación de la sexualidad. Y un 80% dice que sí quieren que se les informe, sí quieren que ellos tengan herramientas, que ellas tengan herramientas, pero también en un alto porcentaje, para nuestro estudio fue alrededor del 47%, reconocen que no saben, que no pueden transmitir la información por varias razones. Una, porque no saben. Otra, porque se ponen nerviosas y nerviosos, porque sienten confrontada también su propia sexualidad. Y entonces sí quisieran, pero no saben cómo. También lo encontramos con maestros y maestras. O sea, tú das la clase de español y llega un chavito y te pregunta que cuál es el mejor método para tal y tal, pues tú dirías, de acuerdo a mi experiencia, que a lo mejor ni uso, porque es real, también las personas adultas tampoco están teniendo. Entonces, ¿cómo puedes orientar? Y en cualquier lugar, ¿no? Es cualquier adulto, cualquier persona, de repente sí se ve confrontada o se ve como con un reto frente a cómo ayudar, cómo dotar de información, incluso a veces cómo dotar de materiales a los chavos. A mí me ha pasado, y hay cierto sector de chavos y chavas a las que tú les ofreces un condón y te lo rechazan. Te dicen, no, yo nunca lo voy a usar. Porque claro, no todos los chavos y las chavas tienen un comportamiento semejante. Incluso hay grupos de chavos y chavas que están adquiriendo como una cultura muy conservadora de yo no. Claro, también les hemos asustado muchísimo. Entonces, la guía Edisex es un recurso para ayudarle a las personas adultas, mamás, papás, maestros, maestras, incluso jefes, jefas, a toda la persona adulta que convive con adolescentes. Por ejemplo, el instructor del gym, ¿no? Ajá. El maestro de, no sé, de artes marciales, o sea, porque todos como adultos y adultas podemos estar recibiendo estas inquietudes y a veces no tenemos herramientas. La guía Edisex es esa herramienta. La guía Edisex se concibió como un programa de radio, que de hecho pasó por varias estaciones. Lo hicimos con el Instituto Nacional de las Mujeres a través del programa Proequidad. Okay, sí. Y en este espacio, nosotras lo que hicimos fue elaborar 15 programas, en un primer momento son programas, para orientar a estas personas adultas. Todo lo hicimos en un formato que nos inventamos y que le llamamos tutorial radiofónico. Ya ves que están de moda los tutoriales, los 10 consejos prácticos para hacer la sopa. Bueno, nosotras hacemos 10 consejos prácticos en 10 temas diferentes para que tengan herramientas. Entonces, lo hacemos con preguntas. No es técnico, no pretendemos que sean sexólogos, sexólogas, ni que tengan cátedra al respecto, sino que tengan la herramienta para resolver esa situación que ahí se te está presentando. Por ejemplo, uno dice, ¿qué hacer cuando descubro que mi hijo o mi hija está tocando su cuerpo solo por placer? Que es súper conocido, ¿no? Que abres la puerta del baño y mamá, papá, ¿y cómo? Perdón, y que hay una frase que inclusive por ahí está en una canción que se llama Niño, déjese ahí.
Niño, O sea, déjese en ahí. lugar de decir o de orientarlo, terminamos haciendo estas cosas, ¿no? Claro, pero la mamá o el papá que descubre y que trae todo este bagaje de eso está mal, lo primero que va a hacer es regañar. Sí, ¿Cómo se te reprimirlo. ocurre, qué cochino, qué no sé qué, que no sé cuánto? Entonces la guía te dice paso por paso, a ver, ya viste la puerta, ¿sabes qué? Ciérrala, relájate, salte, respira. Y ahí vienen los consejos de qué decir, de cómo hablar, de qué le ofreces al chavo o a la chava para que eso no sea una situación de riesgo. Y cómo tú también puedes estar revisando otra información para que puedas ayudarle de la mejor manera. Entonces, hicimos esos 15 temas que van desde lo más básico, desde cómo hablar de sexualidad con ellos y ellas, hasta cómo prevenir un embarazo en hombres. Lo dividimos, hicimos un taller exclusivo para hombres, un programa para hombres y otro para mujeres. Hicimos otro sobre prevención de abuso sexual, cómo identificarlo para empezar, ¿no? Porque en unas casas donde no nos hablamos, donde todos estamos en el teléfono, donde yo llego súper tarde de trabajar, ¿cómo sé si le está pasando algo? Claro. Entonces, hay un programa dedicado a eso. Y primero los hicimos programas de radio y luego los convertimos en una guía. Y la guía es una caja que trae un manual y ese manual nos va orientando paso a paso sobre distintas formas de poder ayudar a los chavos y a las chavas. Sí, a ver si en un rato más, no sé, podríamos subir la liga para aquellas personas. Me dicen que ya está la liga. Está la liga. Para que puedan acceder a esta guía Edisex, audiotalleres. Y pues es de lo que estamos comentando en este momento. Vi que comenzaron por realizar grupos focales con papás, mamás, sí, maestros, maestras, las personas que mencionabas que conviven con adolescentes. ¿A qué resultados llegaron en este inicio de esta guía? Sí, fue muy interesante. Para hacer el trabajo de la guía, que trae toda una producción atrás, nosotras trabajamos con grupos focales, primero de adolescentes. Nos fuimos a una secundaria y en una secundaria platicamos con ellos. Fueron alrededor de 120 alumnos y alumnas de una secundaria en Ecatepec, en donde sacamos como toda la vivencia respecto a determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Tú qué le dirías a tu papá en torno a tu sexualidad, ¿no? Y fue muy bonito porque, por ejemplo, viene en el programa uno de los sondeos, la niña nos dice, yo lo único que quiero es que no se enojen, que yo les pueda preguntar algo y no se enojen, porque cuando ya se enojen, pues ya se rompió la comunicación. Entonces, este grupo nos ayudó a descubrir las inquietudes que tienen los chavos y las chavas y que no han podido transmitir a los papás y a las mamás. Entonces, nosotros las retomamos y se las estamos poniendo, o sea, es decir, ¿tú crees que tu hijo piensa esto y esto? Mira, escúchalo, porque también puede ser tu hijo, aunque no sea tu hijo, ¿no? No, bueno, o hija, bueno, sí. Pero sus inquietudes están allí. Es una generación. Hicimos esas y luego la hicimos con papás y mamás para presentarles el trabajo. Y el resultado fue muy positivo. Obtuvimos una aprobación en los distintos grupos que trabajamos. Trabajamos muchos en secundarias, de papás de secundarias y prepas. Y ahí notamos, confirmamos esta necesidad de los papás y las mamás de que se les aporte información, de que se les ayude a ayudar a sus hijos e hijas, y constatamos también que como personas adultas también tenemos dudas, que como personas adultas hemos limitado la vivencia de nuestra propia sexualidad y que todavía cargamos con muchos mitos, con falsas creencias, con deberes ser, ¿no? Que si a mí mi abuela me dijo que eso estaba mal, entonces yo le voy a decir a mi hijo que eso está mal. Si a mí mi mamá me dijo que cómo me agarraba, yo le voy a decir a mi hija que déjese ahí, ¿no? Entonces, eso nos permitió también entender a las personas adultas, a los hombres y a las mujeres, y pues creemos que estamos en un momento súper importante de apoyar la educación de la sexualidad, y eso es lo que hace la guía Edisex, que por cierto estoy muy contenta porque viene la reforma educativa, se está trabajando y se está incluyendo el tema de la igualdad de género como apartados con obligatoriedad para las escuelas, pero también se está retomando la educación de la sexualidad. Entonces yo creo que eso nos va a dar un paradigma diferente para los próximos años y tenemos que apoyarlo en todos los sentidos, porque igual si la educación se da solo a los chavos y a las chavas, estamos dejando de lado la otra parte que es el entorno. Sí, la otra gran parte que mencionabas y que es gran culpable y gran hacedora también de esta situación de que este problema sea un problema de salud pública. Así es. La verdad, pues yo sí quisiera comentar algunos
temas que trae tu taller, tus talleres, que son los talleres. Por ejemplo, el primero, cómo hablar de sexualidad con las y los adolescentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero lo que sí quiero remarcar es Sí. que estos programas de radio se convirtieron en material didáctico para dar estos talleres, ¿sí? Los talleres son 15 talleres. Cualquier persona que tenga acceso a la caja del paquete lo puede dar en sus comunidades. Eso es lo que también es importante remarcar, claro, porque nosotras dijimos, bueno, nuestra organización somos 8 personas, ¿cuándo vamos a todas las comunidades o a todos los pueblos a poder educar? Y lo que hicimos fue crear este modelo que nosotras hemos llamado audiotalleres y que incluyen los discos para escuchar, pero también un manual para que cualquier persona que sepa leer pueda dar un taller sobre el tema en la comunidad, en la escuela, con las mamás de tal lugar, con los papás del tal lugar. Entonces, nosotras tenemos estos paquetes y los estamos difundiendo para quien nos quiera llevar a sus municipios, a sus comunidades, a sus escuelas, nosotras podemos facilitarlos. Y en el caso de cómo hablar, nosotras hablamos primero de cómo los chavos y las chavas se sienten cuando te quieren preguntar algo. Si tú fuiste un papá o una mamá que no tuviste cercanía desde la infancia, que mostraste que te daba pena el tema, yo lo comento mucho, a mi edad me daba pena ver películas con mi papá cuando se empezaban a besar porque los dos nos poníamos incómodos. Nervioso, ¿no? Sí. Eso lo lee el niño o la niña. Entonces, cuando es adolescente, es súper difícil que si nunca me hablaste de sexualidad, ahora quieras decirme algo. Entonces, se van a la defensiva, ¿no? Entonces es, ¿y qué me vas a decir? ¿Y por qué? ¿Y me vas a regañar? Y Entonces hay resistencia. Tenemos que facilitar este acercamiento y este acercamiento tiene que ser siempre y con cualquier tema. Entonces allí en la guía DISEX damos estos pasos de cómo propiciar el acercamiento para hablar de un tema tan íntimo que es, a final de cuentas, la sexualidad. Me gustó mucho porque inclusive por ahí vi que tienen un glosario muy amigable, sencillo, o sea, con términos súper padres que para que los entienda el joven o cualquiera de nosotros que de verdad estamos desinformados. Por ejemplo, el segundo taller dice, consejos para entender el despertar sexual de mi adolescente. ¿Qué hacer cuando empieza la cosquilla por el sexo? Así es. O sea, así es. Porque fíjate, nosotras vemos a la chica que ve al artista de moda y se pone a gritar y ¡ay, eufórica! Ahí hay un proceso de excitación que no lo vemos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, sí es la niña no piensa en otras cosas, aunque el muchacho esté bien guapo. Por supuesto que ahí hay un proceso del despertar sexual. Eso no quiere decir, cuando hablamos de despertar sexual, no quiere decir que a los 3 minutos quiera ir a tener relaciones sexuales, sino que tiene que ver con un proceso de su cuerpo que está desarrollándose y que está teniendo manifestaciones que debe entender primero ella o él, porque a veces no entendemos qué es lo que nos está pasando, ¿no? A veces sucede con el cambio de humor, a veces sucede con ciertos enojos que vemos y que no entendemos de trascendencia qué es lo que pasa. Entonces, en este punto lo que le explicamos es cómo es este proceso del despertar sexual, en qué edades inicia, qué cosas va a sentir él o ella y hay cómo acompañarle, primero para que lo reconozca, se entienda, reconozca su cuerpo y después cómo experimentarlo, porque las relaciones de pareja también forman parte de ese despertar. Hay que entender que en la sexualidad aplican tres niveles. Okay. El nivel físico, que son mis cambios, lo que estoy sintiendo, lo que está pasando. El nivel mental de qué me pasa, de si me acerco, no me acerco, me va a rechazar, no me va a rechazar, esa me gusta, este no me gusta, todo lo que tiene que ver con la cuestión psicológica, pero importante es la cuestión social. ¿Cómo me relaciono con el otro o con la otra? Y cómo le doy herramientas a este chavo o esta chava para que pueda construir sus relaciones. Si yo le digo a la niña, no salgas, eso está mal, no se te ocurra, la voy haciendo vulnerable. Y entonces cuando viene una agresión, no sabe defenderse. Y eso es lo que nos está pasando. Esto es parte de esta realidad. Entonces, la guía DISEX da estas herramientas para que los apoyemos, les apoyemos en reconocer su cuerpo, su respuesta sexual y aprendan a vivirla sin riesgos. Sí, déjame decirte que no saben ni lo que les pasa. Yo por ahí leí una historia de una señora de Argentina que me la mandó y ella nos escribe a los 60 años, pero resulta que descubre a los 30 que fue violada a los 6 por el tío.
Pero ella no sabía lo que había Así sucedido es. hasta que ya a una edad adulta ya descubre esta situación y la escribe. Así Pero es, bueno, así así es. nos pasa. Este tema, el taller número 4, muy complicado, yo creo que en esta sociedad que mencionabas hace rato, patriarcal, machista, con melón o con sandía, entender la diversidad sexual en adolescentes. ¿Qué hacer si a mi hija le gustan las mujeres o a mi hijo los hombres? Sí, el tema de la diversidad Sí, siempre es un exactamente. tema que despierta mucha inquietud en las personas adultas. Yo estuve en algunas escuelas en donde decían, no, a nosotros ya no nos preocupa el embarazo, eso ya lo entendemos, pero que anden con niñas, que anden con niños es algo que lo consideran moda, lo consideran... todavía tenemos mucha resistencia a lo que tiene que ver con la diversidad sexual y hay que recordar que el que tú elijas con quién relacionarte erótica y afectivamente es uno de tus derechos sexuales y reproductivos. No es una enfermedad, no es algo que se contagie, se pegue, no es algo que alguien te promovió. Y en la edad infantil y adolescente hay un proceso de descubrimiento, que es la experimentación de ver si me gusta, no me gusta, si me gusta, a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo creo que ha funcionado mucho el momento en que estamos socialmente y la aprobación de leyes, la adopción del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque esto ha permitido que sea más visible, pero eso no quiere decir ni que sea moda, ni que se esté dando ahora, y que sí tiene que ver con la libertad de los chavos y las chavas para decidir con quién, cómo relacionarse erótica afectivamente. Es algo que causa mucha preocupación en las personas adultas, pero este taller que nosotras tenemos en la guía DISEX les va a ayudar mucho a entenderlo y aceptar que no tiene que ver con que si fui mala madre o mal padre o cómo y qué va a decir mi ascendencia, ¿no? De que esto suceda. Estamos en otro momento y la información es lo que nos ayuda más a enfrentar estos cambios en nuestro comportamiento de adolescentes. Sí, pues éntrenle a esta guía de DISEX, porque el taller número 6, prevención de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Otro temazo, otro que se puede Estamos llevar teniendo bastante. un repunte, es bien importante decirlo que hay datos de un repunte que hay en los niveles de infecciones porque se está dejando de utilizar la protección. Con esta idea de a mí no me sucede, a mí no me pasa, ya lo tenemos controlado, ya hay tantísimo medicamento, ya hay tantísima... Sí, pero eso no quita, ¿verdad?, lo que son los riesgos de la infección. Y como te lo decía hace rato, los chavos y las chavas están teniendo prácticas de mucho riesgo. Yo les hablé un poco de lo que es la penetración anal, pero hay muchísimas. Hay un juego al que le llaman la ruleta rusa, que es tener sexo en grupo y sin protección. Entonces, aparentemente es lo divertido, es lo moderno, es lo nuevo, es lo in, pero también es un foco que debe llamarnos la atención. Entonces, las infecciones de transmisión sexual, y no hablemos solamente del VIH, tenemos índices altísimos de papiloma, que sigue cobrando vidas todavía muy fuertes, a pesar de que ya existe una vacuna que tiene muy poco recientemente de haberse traído como como insumo en México. Pero sí hay altos índices muy graves en esa materia y como lo son otras cosas, ¿no? Otros, el hepatitis, el herpes, gonorrea, lo que es este gran catálogo de infecciones y que los chavos y las chavas están teniendo prácticas sin protección, lo cual desde luego incrementa los riesgos. Entonces, esta guía también nos dice cómo, cuándo y dónde. Si nos queda poco tiempo, no sé cómo andes. No, es que yo quisiera puntualizar. Adelante, adelante. ¿No vamos bien? Vamos bien, ahorita vienen unas preguntas del público, pero ahorita. Perfectísimo, me encanta eso. Yo quiero puntualizar en la que tiene que ver con los varones en materia de violencia sexual, porque hicimos un taller específico para hablar de cómo me experimento yo o cómo se experimenta un varón en esta intención de me gustan chiquitas, es que están no sé qué, es que ya alcanzó el timbre y todas esas cosas horribles que se dicen y que hablan de esta violencia y de esta intención de un abuso. Entonces, hay un taller y un programa exclusivamente dedicado a ese tema y yo sí creo que tenemos que darle mucho tiempo. Desde luego, nosotras lo hacemos de la manera más respetuosa.
no pretendemos de ninguna forma violentar en un sentido de agresión, ¿no? De no lo hagas, o eres esto, eres lo otro, todos los calificativos que podemos encontrar en las redes y en los medios, Ok. no lo hacemos, sino simplemente que puedan reflexionar de lo que es esta idea del ímpetu sexual y lo que es la violencia, que además es un delito. Entonces, este es un capítulo que está dedicado, incluso tiene una parte dramatizada de un hombre que es un maestro y que de repente se descubre sonriéndole a una alumna y jugando con la alumna y ¿no? Y después se descubre con una sobrina y ay, sobrina, qué grandota te pusiste y mira qué guapota. Y esos que a lo mejor lo escuchamos cotidianamente son indicios de que puede estar sucediendo o una intención para suceder la agresión sexual. De hecho, desde que lo comentas, ¿no? Desde, ay, sobrinota, qué grandota, mira qué guapota, ahí ya hay agresión. Entonces, este taller lo está manifestando y lo que queremos es que lo conozcan, que lo escuchen y que podamos hablar de este tema y se pueda llevar a todas las comunidades. Nosotras tenemos estos materiales que podemos distribuir, lo único que queremos es también dar el taller sobre el uso de cómo usar estos materiales, pero lo que sí sabemos es que el impacto es muy positivo en la comunidad. Ay, Lourdes. Qué bárbara. Mira, tanta pregunta que nos llegó. Karen Díaz, vamos a entrar a esta. Gracias, les agradecemos que se conecten a este conversatorio Indesol y que estén participando, porque de verdad, miren, hay que sacarle jugo a nuestra ponente, a nuestra presentadora de hoy, que está con nosotros con un gran tema que estamos tratando, que es el embarazo adolescente. Karen Díaz nos dice, México no es el país número 1 en embarazos adolescentes. México es el país número 1 en violencia sexual y pederastia. Sí, el número 1 lo ocupamos dentro de la OCDE, que es esta Organización para el Comercio y el Desarrollo de los Estados. Ahí sí México ocupa el primer lugar. A nivel escala internacional no tenemos el primero en embarazo, sí ante la OCDE, y sí es cierto, ocupamos el primer lugar vergonzoso, lamentable y tristemente de violencia sexual. Por eso es bien importante poder abrir el tema y estarlo ventilando, porque es un problema de salud pública que tenemos que frenar ya. Ya, sí, urgente. Drusila Edith Velázquez, no olviden que el bebé necesita cuidados y en efecto es la madre la que es responsable del cuidado, sin importar lo que digan los que la rodean. Ahí tenemos un tema que tenemos que tratar. Es otro tema grande. Es otro tema que yo creo que nos tiene que traer acá, pero no es exclusiva la responsabilidad de las mujeres. Claro. Eso nos está llevando a tener este país que tenemos, donde hay una distancia tan grande entre el papá y el hijo, cuando la parte afectiva de desarrollo tiene que ser integral del papá y de la mamá, así como todos sus cuidados, y evitar las triples y las cuádruples cargas de trabajo, porque las mujeres sí estamos saliendo a trabajar y aparte tenemos que cubrir todo esto. Es un tema que nos llevaría otro programa. Otro programa, lo hacemos, claro que sí. Con gusto. CONALEP, la Dirección General de San Luis Potosí, nos saluda, buenos días. Ivonne Pérez, CONALEP, Oficinas Nacionales, presente, gracias por compartir este tema tan interesante. Giselle Mateos, muchas gracias por este conversatorio, estaré atenta a lo que digan, soy abogada y voy a especializarme en géneros en materia de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, mira. Muy necesario, tenemos bien poquito litigio en ese sentido y de verdad es uno de los temas que están más abandonados en materia de jurídica, así que muchas gracias por esta iniciativa. Mira, esta pregunta de Omar Cruz sí es interesante. ¿Por qué siguen poniendo al embarazo como el causante de otros fenómenos sociales? Y entre paréntesis pone deserción escolar, trabajo precario, reproducción del círculo de pobreza. ¿No se les ha ocurrido que esas condiciones estructurales adversas afectaría a las juventudes independientemente de que tengan un embarazo o no? Sí, estamos hablando de que lo que tiene que ver con los adolescentes y las jóvenes, los jóvenes están en condiciones de discriminación y de una violencia sistemática institucional. Eso sí lo sabemos y sí lo reconocemos. Simplemente acaba de pasar el examen Comipems para entrar al nivel bachillerato. 174,000 chavos y chavas hacen el examen a la prepa de la UNAM y se quedan 30 y tantos mil. Realmente sí. Es muy fuerte la situación
situación que están viviendo, pero el embarazo adolescente complica aún más lo que tiene que ver con todas sus condiciones de desarrollo. Es parte de toda esta estructura sistematizada que está teniendo como víctimas a los chavos y las chavas. No lo quitamos, no está fuera del contexto general, pero sí está teniendo consecuencias que además van a repercutir en corto, mediano y largo plazo. Es decir, sí merece una atención aparte, pero no está fuera de todo el sistema como tal. Ok, mira, si no los tenemos, podríamos hacerlo en otro momento, pero bueno, mira, Víctor Pasillas nos dice, ¿podría decirme la ponente las cifras de embarazos por violación? Siempre mencionan eso sin dar cifras. Bueno, un segundito y ahorita si puedo tener acceso a mi teléfono que está ahí, por favor. Sí. Si tenemos, miren, la violencia sexual, para empezar, no debemos perder de vista que no toda se denuncia y que hay cifras que están por abajo de lo que es el estimado oficial, porque no es tan fácil a veces incluso tipificarlo dentro de la propia denuncia. Es decir, nosotras trabajamos con el sistema de justicia penal porque tenemos otro programa que tú conoces, que es Hablemos de Justicia con Doña Justa, ajá, y eso nos llevó a hacer una investigación al respecto. Y nosotras nos dimos cuenta de cómo incluso a la hora de levantar las carpetas de investigación no aparece como el delito en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer una investigación o cómo puedes dar cifras si hay denuncia que, una, que no se hace, dos, que aunque se hace, no tiene ese móvil, y tres, si no hay una consecución, porque a veces se retira. Es decir, la violencia contra las mujeres es el principal delito que hay en este país. De ahí, la violencia sexual ocupa alrededor del 60% de las denuncias que se presentan, pero no sabemos cuántas no se presentan, y más si hablamos en lo que tiene que ver con el ámbito familiar. Instituciones como IPAS, que ahorita, bueno, no puedo abrir el dato, pero les invito a que visiten. IPAS hizo esta investigación sobre el índice de embarazos que se producían por violencia sexual. Yo les invito a que revisen sus cifras y está alrededor, eso sí, la Procuraduría General de la República dijo que estaba alrededor del 60% el que se cometía por personas cercanas a la víctima. Así es, sí, es donde ocurre Entonces, primero. los datos son muchos y sí están, por lo menos los que se han podido identificar, y yo les invito a que visiten la página de IPAS, que se ha encargado de hacer este estudio, pero sí tenemos aproximaciones. No puede haber datos certeros porque tampoco hay una realidad de denuncia. Lo habíamos dicho hace rato, la propia familia oculta. Así es, hay procesos, y socialmente sí, también. Exactamente. ¿Cómo vas a decir eso? Ay, pero si bien que ibas al cine con él, bien que te daba para tu refresco, entonces pues no digas, ¿verdad? Sí, ese es el problema, por eso tenemos subestimaciones. Alejandra de Puebla nos dice que la ENAPEA tiene también un componente del entorno habilitante ante un problema complejo. Se requiere del trabajo interinstitucional porque solo cuestiona y no se suma. Yo creo que no estás. No estamos cuestionando, claro. Al contrario, queremos sumarnos y nosotras hemos hecho esta propuesta de poder trabajar con los entornos, con algunos estados a través de la ENAPEA. Sí, ok. Jovita Ponce nos dice que desde la ENAPEA también se define el embarazo adolescente como un problema de interés público y multifactorial, no solo como un problema de salud. Gracias. Así es. Así es. La coordinación de proyectos aliados en este taller de qué hacer si tengo inquietud de abusar de una adolescente. ¿Cuántas personas asistieron? Porque es un tema tabú y no es tan fácil de aceptarlo, claro. Sí, nosotras hicimos grupos focales sobre el tema y tuvimos grupos pequeños de 30, 40 personas. Estamos hablando de un taller. Sin embargo, lo que tenemos es el material para que se pueda llevar a otros espacios y entonces trabajar con grupos más grandes. Es un tema muy delicado, sin embargo, nosotras lo hicimos con muchísimo cuidado. No culpabilizamos, no sentenciamos, no señalamos, no hablamos de casos. Solo queremos que se tenga la información suficiente para prevenir
en la persona que pudiera tener alguna inquietud. Y eso es bien importante que aprendamos a identificarlo, porque tú platicas con varones y te dicen, pero si yo la estoy chuleando, la estoy galanteando. Yo he dado muchísimos talleres con varones en donde me dicen, pues si ella se puso minifalda, ni modo que yo no viera. Esas cosas son las que hay que identificar y esas son las que trabajamos en este taller de la guía Edisex. Que ya está hasta como delito, inclusive el piropo Así ya está en proceso, está todo esto. Ya. Amigos, se quedaron varias preguntas acá por contestar, pero vamos a ver qué podemos hacer para contestarlas. De Kairen AC, de Marcela Baldovi, Ivonne Pérez, son varias preguntas que quedaron sin contestar. Heréndira Castellanos, Carmen T., en fin, una disculpa, nos quedan 2 minutos, vamos a ver la posibilidad de contestarlas vía correo, vía el chat de nuestro conversatorio. Híjole, es que es un tema que da para mucho más. Miren, todavía otro bonche más de preguntas que ya no vamos a poder leer. Lo que sí es importante, nos dicen que la ponente dé sus datos de contacto, por favor, Lourdes. Sí, yo les quiero invitar a todas y a todos, organizaciones civiles, instituciones, todos los colectivos que tenemos esta preocupación por la situación del embarazo adolescente, les queremos invitar a que conozcan esta guía, que es la guía Edisex. La pueden descargar ya de nuestra página por internet, que es www.mujeresenfrecuencia.org. www.mujeresenfrecuencia.org. Ahí viene una pestaña que dice Guía Edisex. Ustedes le dan clic y tienen acceso a todos los audios, al podcast. Y también estamos ofreciendo talleres para instituciones, para organizaciones que quieran utilizar la guía. Ahí ya les llevamos el manual para que ustedes lo puedan trabajar en la comunidad, en el pueblo, en la escuela. Les donamos el material. Lo donamos porque el material fue producido con recursos del el programa Proequidad. Por eso se puede donar el material y queremos invitarles a que todas y todos puedan acceder a él. Lo que sí hacemos es solicitar el apoyo para la facilitadora o el facilitador que vaya a enseñarles a usarlo. Nuestro número telefónico es 55, es un celular, 55 29 00 5892, 55 29 00 5892, o también tenemos el correo que es dirección@mujeresenfrecuencia.org. dirección@mujeresenfrecuencia.org. Ustedes nos escriben y nosotras podemos hacer el contacto o el trabajo, la información. Les volvemos a dar el número telefónico que me dicen aquí que es importante, 55 29 00 5892, es un número celular, y nosotras estaremos platicándoles sobre estos materiales. El material, como lo digo, es gratuito. Okay. Si viajamos, pues sí solicitamos el apoyo en ese sentido y lo que tiene que ver con la facilitadora que vaya. Pero el material, es decir, si yo te doy una caja, trae 3 discos, trae el manual y tú puedes trabajar con ese material con los distintos grupos que quieras para replicar. Y de acuerdo a las necesidades de tu comunidad. Hablamos de 15 talleres sobre el tema y sí queremos que todo el país tenga educación de la sexualidad. Por eso ahí está la guía Edisex. Pues muy bien, amigos, miren que llegamos al final. Disculpen por no haber leído todas las preguntas, pero vamos a ver la posibilidad, ya les decía yo, de contestarlas. Quiero recordarles que hoy es el Día Mundial contra la Trata, que es otro tema que debemos de tener presente también. Así es. Y vamos a ver si la maestra Lourdes Barbosa Cárdenas nos puede acompañar en otro momento, porque nos quedan todavía temas sobre la mesa que de verdad ella es una gran conocedora de todos estos temas y nos puede apoyar en estos conversatorios. De mi parte, me queda nada más por entregarle su constancia de participación en este conversatorio, Embarazo Adolescente, un problema de salud pública, a la María de Lourdes Barbosa Cárdenas. Por favor, Lourdes, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo Indesol y a todo el equipo por esta transmisión. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima.